Minuto, hora de actualizar las noticias aquí en Blue Radio. Vamos directamente a Caracas, en donde hay una tensa calma, ya más de 24 horas después de que los miembros de las fuerzas estadounidenses hubieran llevado preso a Nicolás Maduro a la ciudad de Nueva York. Allí, en Caracas, las personas, los habitantes de la capital venezolana viven por lo menos con una cautela importante y con el riesgo o con el miedo de que algo nuevo pueda pasar en cualquier momento. También habló el hijo de Nicolás Maduro, Santiago Martínez, nuestro corresponsal permanente allí en la ciudad de Caracas. Muy buenas tardes para ustedes, en donde es la 1:00 p.m, 1 minuto. ¿Cómo se vive en este momento? ¿Qué ambiente hay allí en la ciudad de Caracas? Muy buenas tardes. Hola, sí, Miguel, feliz tarde. Efectivamente, 1 minuto acá este domingo 4 de enero. Ya han pasado 36 horas prácticamente de esa captura de Nicolás Maduro. La ciudad un poco más transitada el día de hoy, mucho más que lo que fue ayer sábado 3 de enero. Muchas personas ya viendo, pues rodando un poco en Caracas, pero sobre todo a nivel de supermercados y estaciones de servicio es donde más personas están pues tratando de comprar comida y llenar los tanques de gasolina de sus vehículos. A nivel político, Miguel, ya lo registrábamos un poco hace poco más de una hora, declaración del ministro de Defensa, Vladimir Perino López, respaldando a Delcy Rodríguez tras esta designación, esta orden del Tribunal Supremo de Justicia de que ella asuma como presidenta o las funciones presidenciales de manera temporal, las que dejó obviamente Nicolás Maduro, y adelantando además que mañana lunes 5 de enero, como manda la Constitución, será la instalación del nuevo Parlamento. Y como tú decías, habló también Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Nicolás Maduro. No fue una declaración formal ante los medios de comunicación, sino que él participó, se unió a un live de redes sociales y bueno, ahí contó un poco pues la molestia que él tiene, pues estaban en shock efectivamente con lo que estaba ocurriendo en esas horas con la captura de su papá, de Nicolás Maduro, que estaban molestos, en shock, sorprendidos, pero que obviamente estaban unidos, decía él, y que además iban a estar pendientes y que más adelante se sabrá sobre los traidores. Pero escuchemos parte de lo que era esa conversación en redes sociales de Nicolás Maduro Guerra. Entonces, yo quería aprovechar que tú mandaste este enlace, dije vamos a conectarnos, estamos bien, estamos tranquilos, nos van a ver en la calle, nos van a ver al lado de este pueblo, nos van a ver levantando las banderas de dignidad y nos quieren ver débiles, no nos van a ver débiles, no lo van a hacer, que nos duele, claro que nos duele, claro que nos da rechera, pero no van a poder, no joda, se lo juro por mi vida, se lo juro por mi papá, se lo juro por Cilia, que de esta vaina vamos a salir. Y yo me llamó mucha gente hoy, aún, mucha gente espiritual, mucha gente evangélica, pero mucha gente de mucha fe, pues, y todos, sin ponerse de acuerdo, sin conocerse, hasta sin llevarse bien, todos me decían, de esta salimos, y el presidente Nicolás Maduro. Bueno, es parte de lo que decía Nicolás Maduro Guerra en esta conversación de poco más de 2 minutos, Miguel. Él además ahí decía, y te lo repito textual, la historia dirá quiénes fueron los traidores, como ya como dando a entender probablemente o adelantando de que quizás en el círculo de Nicolás Maduro alguna persona pues contó o dio más detalles de la ubicación y todo lo que fue esta operación de Estados Unidos. Pero como te decía también en la calle, pues las personas, aunque salen un poco más hoy comparado con el día de ayer, las personas van a 3 lugares principalmente: a un supermercado, a una farmacia o una estación para reponer gasolina. Conversamos con una señora justamente que iba saliendo de un supermercado acá al este de Caracas y esto nos contaba. Bueno, lo único que no había nada en la parte de la carnicería, ni de pollo, nada de eso, todo eso estaba vacío, no encontré pues, no había nada, había que comprarlo directamente en el carnicero, no estaba empacado pues. Pero del resto todo estaba, había de todo pues. ¿Y gente? No, estaba extremadamente colapsado pues. Y las cajas estaban funcionando todas, que normalmente en el Central Madeirense funcionan 6 y hay 13 cajas y las 13 cajas estaban funcionando en este momento y las 13 con cola y tuvimos que hacer una cola como de 1 hora. Parte del testimonio, Miguel, de las personas, 1 hora al menos en fila para poder pagar. Y esta persona además nos decía, como nos han comentado varios, que sí tienen comida en sus casas, pero que salen pues a comprar un poco más por un tema de prevención. Pero en resumen, la ciudad de Caracas poco a poco con un poco más de circulación. Decía de hecho el ministro de Defensa que pedía a las personas retomar su jornada laboral este día lunes. Ya el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, funciona con normalidad, al menos el día de hoy, en vuelos nacionales. Ayer no había vuelos, ya hoy nuevamente hay conexión
en vuelos domésticos, y se espera pues el día de mañana, en las próximas horas, a ver qué va a suceder con Delcy Rodríguez, si va a declarar el día de hoy y mañana con esta instalación del nuevo periodo del Parlamento Nacional. Miguel. Sí, Santiago, estábamos viendo imágenes aquí a través de nuestra transmisión de YouTube y también por Ditu, e imágenes que se han conocido a través de las redes sociales, las calles de Caracas prácticamente vacías, como cuando, tal vez comparable como cuando la pandemia. Ayer sí bastante, muchísimo. Hoy un poco menos, pero sí quizás, coinciden varias cosas. Domingo, 4 de enero, y obviamente lo que pasa a nivel político, ¿no? Muchas personas están fuera de Caracas porque estamos hablando de una fecha, pues de un tema, de un feriado un poco más largo por el tema del fin de año. Pero sí, las calles muy, muy vacías, más vacías que un domingo habitual probablemente sí, pero un poco menos vacías que el día de ayer. Ayer sí realmente era una soledad absoluta. ¿Cuál? Los primeros días de pandemia. Mejor ejemplo imposible. Tal cual los primeros días de pandemia estaba la ciudad ayer, hoy un poco menos, pero te repito, las personas que salen hoy domingo a las calles, al menos aquí en Caracas, van a 3 lugares: a un supermercado, a una farmacia o a una estación de servicio. El resto de las personas pues se mantienen en sus casas informándose vía redes sociales, vía medios digitales o quizás consultando con un medio de comunicación que esté fuera de Venezuela. Bueno, Santiago, muchas gracias por su trabajo allí en la ciudad de Caracas. Volveremos más adelante para conocer cómo sigue el ambiente allí en la capital venezolana, luego de la captura del presidente Nicolás Maduro. Vamos ahora a la frontera entre Venezuela y Colombia. Allí en el puente Simón Bolívar también hay una tensa calma, sin embargo es un poco más normal el paso de las personas. Dicen desde Migración Colombia que ya los pasos fronterizos, tanto en la frontera con La Guajira, allí también en el puente Simón Bolívar, están en este momento avanzando en completa normalidad. Silvia Patiño, usted es la enviada especial de Blue Radio allí a la zona de frontera. Muy buenas tardes, ¿cómo está la situación allí? Hola Miguel, buenas tardes para usted y para todos los oyentes. 12 del mediodía, 8 minutos. Pues aquí estamos reportando lo que pasa en la frontera, específicamente en el puente internacional Simón Bolívar. Por eso me acompaña el coronel Jonathan Argos, comandante del Grupo de Caballería Mediana número 5. Coronel, gracias por estar con nosotros. Estamos en vivo. ¿Cómo está el tema de seguridad hoy en la frontera después de lo sucedido ayer en Venezuela? Bueno, hay que dar un parte de tranquilidad. Nos encontramos articulados con la Gobernación de Norte de Santander, Alcaldía de Cúcuta, su área metropolitana, Migración Colombia, Policía Nacional y las capacidades del Ejército Nacional de Colombia con el fin de garantizar la seguridad. De acuerdo al reporte que nos emite Migración Colombia y también las tropas en cada uno de los puentes, se ha mantenido una afluencia de personal dentro de la normalidad para esta fecha, tanto hacia territorio colombiano como hacia territorio venezolano. ¿Eso significa, coronel, que no ha habido un éxodo masivo como en principio se pensó por cuenta de los bombardeos de ayer en Venezuela? Es cierto, o sea, de acuerdo a lo que se ha manejado hasta el momento, no se ha incrementado ni se ha reducido como tal la afluencia de personas ni de vehículos. Coronel, sin embargo, ayer por orden del ministro de Defensa y del presidente Gustavo Petro, pues hubo un despliegue de estos tanques que tenemos aquí detrás. ¿Cuánto tiempo van a permanecer o podrían permanecer aquí para poder garantizar la seguridad del territorio colombiano, que finalmente esa es la orden que han dado el presidente y el ministro? Bueno, hay que tener en cuenta que nosotros como una unidad de caballería tenemos dentro de nuestra misionalidad la defensa de la línea de frontera, y esta defensa de la línea de frontera establece que es nuestro diario el de realizar operaciones ofensivas, defensivas y de estabilidad en este territorio asignado, y es de forma permanente que nosotros hacemos esta presencia acá. Obviamente no es solamente con nuestros vehículos, sino también con tropas a pie, por medio de inteligencia, también por medio del empleo de plataformas como lo son los drones. ¿Cuántos hombres tienen desplegados en esta zona de la frontera con el departamento del norte de Santander para garantizar la seguridad? Bueno, hay que tener en cuenta la cifra que el señor ministro de la Defensa emitió el día de ayer: más de 30.000 hombres y mujeres que se encuentran en toda el área de frontera. Estamos hablando que son más de 4 departamentos en los cuales tenemos responsabilidad directa de la línea fronteriza. Entonces estamos hablando de las cifras que emite nuestro señor ministro de la Defensa y que nos encontramos disponibles
militares, para tal ejercer ese rol constitucional que nos da la Constitución colombiana. Más de 30.000 hombres. Ayer el general Pedro Sánchez hablaba de la posibilidad, o más bien de la decisión de hacer todo este despliegue ante la posibilidad de que el ELN o grupos de las disidencias de las FARC que operan en esta frontera puedan generar algún tipo de desorden público. ¿Ha habido alguna situación que se haya generado en las últimas horas con estos grupos criminales? Bueno, tenemos que tener en cuenta que el ELN y los grupos armados organizados, primero que todo, son traicioneros, son una amenaza permanente, y es una amenaza permanente en contra de la institucionalidad y contra el pueblo colombiano. Si vemos el accionar terrorista, siempre es direccionado en contra del pueblo colombiano. Entonces es una amenaza bajo la cual la articulación de la institucionalidad en cabeza de las fuerzas militares, policía y demás instituciones del Estado siempre van a estar cohesionadas para actuar en contra de estas ilegalidades y también en contra de ellos. Muy bien, es entonces el coronel Jonathan Arcos quien está con nosotros en este momento aquí en Blue Radio, en vivo desde la frontera, hablando sobre todo estos temas importantes relacionados con la seguridad, sobre todo del lado colombiano, en medio de las tensiones que se han generado en las últimas horas. Coronel, ya para finalizar, ustedes en el ejército, en las fuerzas militares, temen que de pronto lo que ocurrió ayer en territorio venezolano pueda generar una especie de éxodo de aquellos cabecillas que tradicionalmente se han escondido en territorio venezolano. Le hablo, por ejemplo, de alias Iván Márquez. Bueno, es algo de lo cual quien puede como tal pronunciarse al respecto es el señor ministro de la Defensa Nacional. Sin embargo, tengan la certeza y la tranquilidad que existe una fuerza militar, existe una fuerza pública en la cual va a estar siempre articulada y cohesionada para actuar con la contundencia del Estado en contra de este actuar delictivo. Coronel, gracias. Miguel, pues esa es la situación que estamos registrando a esta hora en el puente internacional Simón Bolívar, completa normalidad. Como nos confirmaba el coronel, no ha habido un éxodo masivo de ciudadanos venezolanos y el paso fronterizo está común y corriente como todos los días. Muy bien, Silvia, muchas gracias. Volveremos más adelante allí a la zona de frontera donde usted se encuentra, precisamente ante la pregunta que usted hacía al coronel. Esta captura de Nicolás Maduro en Caracas no solamente alteró el equilibrio político de Venezuela, sino que también activó una reacción inmediata en el mundo criminal. Informes de inteligencia están advirtiendo que varios de los principales cabecillas de grupos armados ilegales que durante años se han venido refugiando y delinquiendo con comodidad allí en territorio venezolano comenzaron a desplazarse hacia Colombia, esto ante el temor de quedar expuestos a la cacería de las fuerzas especiales de los Estados Unidos y también a un posible cerco militar sin precedentes que se podría presentar allí en esa región. Precisamente el ELN acaba de entregar un comunicado, dar a conocer un comunicado en el que rechazan esta acción por parte de las fuerzas militares estadounidenses. Felipe García tiene los detalles. Información de inteligencia militar advierte que peligrosos jefes de estructuras criminales comenzaron a evaluar rutas, contactos y condiciones para regresar a Colombia en un movimiento defensivo provocado por el despliegue inusitado de tropas, aeronaves y portaaviones estadounidenses en el Caribe. Ese despliegue que antecedió a la operación en Caracas que llevó a la captura de Nicolás Maduro fue interpretado por los grupos armados como una amenaza directa a su histórica retaguardia en Venezuela. Durante años, cabecillas del Frente de Guerra Oriental, el Frente de Guerra Nororiental y miembros del Comando Central del ELN gozaron de privilegios, libertad de movimiento y comodidades en el vecino país. Hoy ese escenario cambió abruptamente. La llegada de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos con capacidades tecnológicas y de inteligencia de alto nivel los obliga a replantear su permanencia en el territorio que dejó de ser seguro para ellos. En ese contexto, las autoridades lograron identificar movimientos de figuras clave como alias Silvana Guerrero y alias Ricardo, quienes estarían flotando entre Venezuela y la región del Catatumbo, intentando mantener el control de sus redes criminales mientras evitan quedar expuestos. A ellos se les suman alias Parmenio y alias Caballo de Guerra, integrantes de la misma estructura que habrían iniciado desplazamientos similares hacia zonas fronterizas colombianas. El Frente de Guerra Oriental, uno de los más poderosos y violentos del ELN, también estaría replegando a sus principales jefes. Entre ellos figuran alias Pablito, por quien se ofrece una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos, y alias Sendales. Ambos habrían cruzado nuevamente a Colombia con el objetivo de reorganizar sus estructuras logísticas y armadas en medio de una disputa feroz con disidencias de las FARC por el control ilegal del territorio en departamentos estratégicos como Arauca, Bichada, Casanare y Boyacá.
Desde el Comando Central del ELN, los informes de inteligencia señalan movimientos asociados a Eliezer Erlinto Chamorro, alias Antonio García, otro objetivo de alto valor por quien las autoridades ofrecen hasta 4.378 millones de pesos de recompensa. Su eventual salida de Venezuela representaría un golpe simbólico y operativo para una organización que encontró durante años en ese país su principal santuario político y militar. Con menores márgenes de maniobra aparecen los cabecillas de la autodenominada Segunda Marquetalia, aunque su arraigo en Venezuela sería más limitado, con menos territorio, menores comodidades y seguridad reducida. Allí permanecerían alias Iván Márquez, también con una millonaria recompensa, y Jenner García Molina, conocido como Francisco Javier Builes o John 40. Para ellos el escenario es aún más complejo. Regresar a Colombia implica quedar expuestos, pero quedarse supone enfrentar un territorio cada vez más hostil e impredecible. Conscientes de ese riesgo, estos cabecillas criminales no descartarían una jugada política. Fuentes de inteligencia advierten que algunos podrían intentar acercamientos con el gobierno para abrir diálogos exploratorios de paz, aprovechando los poco más de 7 meses que le restan a la actual administración. Muy bien, Felipe, muchas gracias. Los detalles de esta importante noticia los encuentran en nuestra página de internet www.bluradio.com. Por otro lado, en la ciudad de Bogotá, a esta hora hay un nutrido grupo de venezolanos que están festejando de alguna manera la captura de Nicolás Maduro ayer por parte del ejército de los Estados Unidos. Ellos se encuentran en la Plaza de Lourdes, en el sector, en la localidad de Chapinero, esto en el oriente de Bogotá. Allí se encuentra también Alejandra Bello. Alejandra, ¿cómo está el ambiente allí? ¿Qué dicen los venezolanos, las personas que están celebrando la captura de Nicolás Maduro? Miguel, buenas tardes, los saludo como usted dice desde la Plaza de Lourdes, a usted y a todos nuestros oyentes. Pues acá hay varios venezolanos ya concentrados, han ido llegando poco a poco y en este momento nos encontramos con voceros del partido de María Corina Machado, Comando Venezuela, pues en Colombia. A ellos queremos preguntarles, Daniel, ¿cuál es la posición que ustedes tienen respecto a las declaraciones del presidente Donald Trump sobre María Corina? Hola, buenos días. Mi nombre es Daniel Navarro. En efecto, nosotros expresamos que en el marco de la transición democrática sea reconocida la voluntad de los venezolanos, las cuales fueron expresadas el 28 de julio del 2024, donde fue elegido nuestro presidente Edmundo González. Eso, nosotros como venezolanos aquí en Colombia, exigimos que se respete la elección del pueblo, la cual está basada en nuestra vida. Bueno, ¿y cuál es el objetivo principal, además pues del apoyo obviamente a lo que hizo Estados Unidos ayer de esta concentración hoy? El objeto de este evento en efecto es reunirnos de manera pacífica de toda la comunidad que hace vida ahorita actualmente en Bogotá, que puedan expresar, que puedan comunicarse, que puedan comunicarse también a través de los medios y que en efecto vean que estamos aquí presentes. Somos una realidad, somos una diáspora que ahorita actualmente tendremos a pensar que somos más de 3 millones de venezolanos haciendo vida en Colombia, sin excluir a los colombos venezolanos, que también somos descendientes de los 6 millones de colombianos que hicieron vida en Venezuela en años anteriores. Bueno, Miguel, y también nos encontramos aquí con venezolanos. Buenas tardes. ¿Usted cuánto tiempo lleva en Colombia? Exactamente. Muy regocijada por esta noticia de haber salido ya prácticamente el impacto de esta dictadura, que nos mantiene fuera mucho dentro de la familia, de los hogares. Y bueno, dándole gracias por el evento que hemos recibido. De igual manera también exijo que se respete la voluntad del pueblo venezolano, que es mayoría en las elecciones, y que den el paso de entregar la concesión a los verdaderos talentos. Sí, estos son los testimonios de las personas que se encuentran allí en la Plaza de Lourdes, en la ciudad de Bogotá, los venezolanos que están contentos por la salida de Nicolás Maduro del poder. Sin embargo, pues ellos reclaman que sea María Corina Machado la persona que sea la nueva encargada de las riendas allí en Venezuela. Por otro lado, en Cali, la Iglesia Católica también está preparándose para una posible oleada migratoria después de la captura de Nicolás Maduro. Allí, en coordinación con las autoridades de la ciudad, están buscando brindarle atención a los ciudadanos que decidan llegar a la capital del Valle. Estefanía Toledo.
Miguel, y es que en el Valle del Cauca siguen generándose reacciones respecto a la situación que vive Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y las consecuencias que esto pueda desencadenar. Entre estas está la del arzobispo de Cali, Monseñor Luis Fernando Rodríguez, quien en las últimas horas envió un mensaje a los ciudadanos de mantener la esperanza por encima de la incertidumbre que actualmente se está viviendo. El líder de la Iglesia Católica en Cali aseguró que en estos momentos se debe actuar con responsabilidad y humanismo con la comunidad venezolana y que ya se están preparando ante una llegada masiva de migrantes en los próximos días. Sin duda, esta situación en Venezuela va a tener unas consecuencias. Posiblemente muchos venezolanos querrán volver a su tierra, otros van a salir. No hay una claridad sobre la llamada transición política y sin duda que vamos a percibir, ya el gobierno colombiano se ha ido organizando en Cúcuta y ciudades de frontera para acoger y acompañar a los hermanos venezolanos que entran y salen. También en nuestra ciudad de Cali tenemos la pastoral de los migrantes, un espacio para la escucha, el acompañamiento y la atención de los migrantes. Monseñor finalizó su mensaje haciendo una invitación a los caleños a orar por el regreso de la paz y la tranquilidad en la comunidad en el país vecino. Miguel. Muy bien, Stephanie, muchas gracias. Y en la ciudad de Medellín también hay citadas para hoy concentraciones de venezolanos en la capital de Antioquia. ¿En dónde va a ser esto y a qué horas? Felipe García Solano. Miguel, será entonces el segundo día consecutivo en que venezolanos celebrarán la captura de Nicolás Maduro aquí en la capital de Antioquia. El plantón está convocado en el Parque de las Luces a las 3 de la tarde. Recordemos que ayer también cerca de 500, 600 personas se reunieron en este mismo punto del centro de la capital de Antioquia, allí con cánticos, cantando el himno venezolano, también con figuras relacionadas precisamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluso un muñeco de año viejo. Celebraron y festejaron lo que fue para ellos un histórico 3 de enero. Se espera que hoy, aunque no sea tan masiva la presencia de venezolanos aquí en la capital de Antioquia, sí haya un grupo aproximado de 200, 300 personas que continuarán manifestándose. El anhelo de muchos de ellos es regresar al país, pero recordemos que desde la Terminal del Norte, la más masiva que hay aquí en la capital de Antioquia, han alertado que un grupo de 40, 50 personas han decidido cancelar sus viajes por vía terrestre a Cúcuta, aunque como nos decía Silvia, hay normalidad en la frontera. Temen que en los próximos días, en las próximas horas, la situación se pueda complicar en materia de orden público y por eso han preferido cancelar sus viajes y esperar unos días para poder viajar a norte de Santander, Miguel. Muy bien, Felipe, muchas gracias. Vamos ahora a la ciudad de Bucaramanga porque desde allí el Observatorio Ciudadano de Santander están haciendo unas críticas acerca de la intervención por parte de Estados Unidos a Caracas, el hecho que llevó a la captura de Nicolás Maduro. Alex Salamanca. Miguel, pues el director del Observatorio Ciudadano de Santander, Julio Acelas, expresó una fuerte preocupación por este impacto que la actual crisis venezolana podría generar en Santander y en los países de América Latina. Asimismo, afirmó que el gobierno venezolano pues ha mantenido una conducta autoritaria caracterizada por la falta de garantías para la oposición, restricciones a las libertades civiles e incluso de prensa, lo que también provoca una profunda afectación social y política en amplios sectores de la población. Hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquier país del mundo de América Latina. Esa estrategia no trajo sino muerte, gobiernos títeres, militares, violaciones de derechos humanos. No podemos volver a esas épocas. Urge un llamado a que se convoquen elecciones libres en Venezuela, que consulten todos los actores políticos, que tengan la regulación de los organismos internacionales, unas elecciones transparentes y que sea el pueblo venezolano que elija a sus gobernantes. Expresó su inquietud frente a los posibles efectos colaterales de la crisis y entre ellos es una eventual nueva oleada migratoria que podrían impactar el clima social en las zonas fronterizas. Muy bien, Alex, muchas gracias. Ya viendo todo este panorama, ¿cuál podría ser el futuro político en este momento en Venezuela? ¿Qué es lo que significan las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump con respecto al futuro y las relaciones y cómo va a ser el restablecimiento de la democracia allí en Venezuela? Pablo Arango, usted ha hablado con especialistas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un saludo para los oyentes de Blue Radio. La gran pregunta que se hacen hoy los venezolanos es ¿qué viene para su país después de la intervención de
Estados Unidos, la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Hay que dividir a Venezuela en dos, dicen los expertos. Por un lado está el tema judicial, lo que va a pasar con Nicolás Maduro, que este próximo lunes será presentado ante una corte federal. Por otro lado está lo que viene en materia política, y aquí tenemos analistas, precisamente a Víctor Mijares, que habló en Noticias Caracol en Vivo y asegura, y coincide con otros analistas, que en Venezuela viene una etapa de negociación, viene una transición al parecer. Sin embargo, aseguran, no con la oposición venezolana, sino con el mismo oficialismo, hablando por ejemplo de Delcy Rodríguez, porque dicen los analistas que un cambio abrupto en Venezuela sería muy difícil de pensar. Esto dice Víctor Mijares, es analista experto en conflicto en Venezuela, sobre la transición y la negociación que viene para el país. Pues yo lo entiendo como una negociación. Todo es un proceso de negociación muy complejo, muy amplio, en donde la Armada de los Estados Unidos se va a mantener en el Caribe. Esto no, la captura de Maduro no implica para nada el fin de esta operación de Lanza del Sur, sino por el contrario, es una fase, digamos, adicional lo que viene, y en toda esta fase viene una negociación muy fuerte. En esa negociación, las expectativas maximalistas de Donald Trump, que siempre juega un poco a ser un negociador. Hoy Venezuela amanece en aparente tranquilidad, sin embargo, recordemos que durante la rueda de prensa y en nuevas declaraciones de Marco Rubio, no se ha descartado una nueva intervención o la posibilidad de otros ataques, justamente si no hay respuesta por parte del régimen de las personas que quedan en Venezuela. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Y ya se levantaron en su totalidad las restricciones en el espacio aéreo del Caribe después de las operaciones militares allí en Caracas. Precisamente desde el gobierno están garantizando la conectividad y la seguridad aérea. Sebastián. Miguel, buenas tardes. Sí, señor, pues el Ministerio de Transporte informa que fueron levantadas en su totalidad las restricciones operacionales en el espacio aéreo del Caribe, lo que permite la normalización progresiva de las operaciones aéreas desde y hacia esta región del país, garantizando la conectividad y la seguridad de los usuarios del transporte aéreo. Además, la Aeronáutica Civil de Colombia confirmó que la situación operativa ha sido superada y que las aeronaves afectadas están retomando sus itinerarios de manera gradual conforme a los protocolos establecidos. Al respecto, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que, tal y como lo anunciaron, hoy pueden confirmar que el espacio aéreo del Caribe ya se encuentra completamente habilitado, que su prioridad ha sido siempre proteger la seguridad aérea y garantizar que los pasajeros puedan movilizarse con normalidad, especialmente en una temporada de alta demanda, Miguel. Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Y finalizamos con información internacional que tiene que ver con Perú y con Ecuador. Ambos países están anunciando que van a restringir el ingreso a personas sancionadas por vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro, con el régimen de Nicolás Maduro, que recordamos está ya capturado, se encuentra en una cárcel en la ciudad de Nueva York desde el día de ayer. Son las 12 del día, 28 minutos. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Continúen con Calamares en su tinta.